únicos de cuánto cuesta la reforma. Hay asuntos que tú no le puedes adjudicar a la reforma como la formalización porque esos son mandatos internacionales del bloque de constitucionalidad. La construcción de hospitales son asuntos que tiene que hacer el país con reforma o sin reforma, pero esos estudios reposan en el Congreso de la República desde el 13 de febrero y fueron discutidos con el doctor Alejandro Gaviria al interior del gabinete. Pero además el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de manera parcial radica de nuevo un documento de impacto fiscal de la reforma. ¿Y por qué parcial? Porque no puede ser definitivo, porque la reforma no ha sido aprobada y todavía puede surtir modificaciones en el Senado de la República y la Ley Quinta le permite radicar nuevamente el concepto y actualizarlo. Y claramente el documento del Ministerio de Hacienda que recoge los datos de Luis Jorge Garay dice que esta reforma es viable y costaría hacia el año 2027 un poco más de 0.6% del PIB adicional. Eso es casi $1 billón y habla de que el sistema se estabiliza en el largo plazo. ¿Y por qué se va a estabilizar financieramente a largo plazo? Primero, la reforma se financia de los recursos que ya tenemos de la fiscalidad y la parafiscalidad, y por la reforma tributaria hay un aumento del 1% de los recursos del Sistema General de Participaciones que nos va a dar unos recursos para esa reforma. Pero además, esto es un sistema opaco. Si tenemos un sistema de información, si no tenemos integración vertical donde la EPS se contrata a sí misma y se paga a sí misma lo que considera, el sistema puede ser más transparente y puede haber un mejor manejo de recursos que hasta el día de hoy no sabemos cómo se maneja. Hoy no sabemos cuáles son los costos reales del sistema de salud, porque vuelvo e insisto, solo 4 de 27 EPS presentaron información confiable. Esos son datos oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Hacienda y el DNP. Mire, sobre este tema fiscal, usted, doctor Alejandro, también en su cuenta de X, Leo, dijo, abro comillas, es una reforma sin aval fiscal, un sistema con graves problemas de sostenibilidad y un ministro perdido. ¿Por qué cree usted que no tiene aval fiscal? Cuando se habla de, son casi 929.000 millones de pesos que se supone va a costar esta reforma en ese primer año y en esa primera puesta en aplicación de ser aprobada. ¿Por qué dice usted que no tiene aval fiscal? Lo digo porque no lo tiene. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene que entregar un aval fiscal y no lo ha entregado. Entregó un informe parcial, muy parcial, con vacíos de información sobre una viabilidad financiera, pero el informe formal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no existe después de un año, y yo quiero que nos pongamos todos en los zapatos de un senador de la República que quiere discutir la reforma y no tiene el pronunciamiento del gobierno. Y lo que vemos es esta falta de coordinación que es inaudita. El presidente del ministro de Hacienda dicen hace 2 semanas que va a haber una nueva reforma tributaria para disminuirle el impuesto de renta a las empresas. Y ayer dice el ministro de Salud y Protección Social que las empresas deben pagar más para financiar la salud. No sabemos de qué están hablando. No sabemos si el gobierno quiere una cosa o quiere la otra. El mismo ministro José Antonio Campo ha presentado sus preocupaciones sobre la reforma. Un técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que manifestó de manera clara sus preocupaciones fue despedido en el mes de diciembre. Ya no sabemos cuánto cuesta. Eso es una realidad de apuño. Y será muy difícil para el Senado de la República tener un debate ordenado, democrático, sin que el gobierno haga lo que tenga que hacer. No simplemente por allá al final, simplemente por presiones del mismo gobierno, saque un aval fiscal para cumplir un requisito técnico. El aval fiscal hace parte de la deliberación democrática y en la experiencia mía de muchos años se presentaba desde el comienzo como una forma de transparencia. Hoy simplemente no existe. Y estamos en esta confusión, que no sabemos si la reforma va a costar más, van a necesitar nuevos recursos. El ministro ayer sorprendió al país diciendo que no hay plata. Y eso es preocupante. Sí, basado en estas consideraciones, arranco con usted, doctora Carolina, viene la discusión ahora, en febrero, en el Congreso de la República, arranca incluso usted también me corregirá, van a realizar los miembros de esas comisiones una serie de reuniones en varias regiones del país para socializar el proyecto y para discutirlo, como lo estamos haciendo acá. Basado en estas consideraciones, ¿cuál va a ser el argumento central del gobierno para buscar que se entienda y haya algún consenso en un asunto que no lo tiene, doctora Carolina?
Mire, lo primero es que sin texto no hay contexto. Es decir, lo que dijo el ministro de Salud el día de ayer es que si la ANDI y ASEMI consideran de que no hay suficientes recursos por parte del gobierno para entregar a las EPS, se necesitaría entonces una reforma tributaria. Si esa es la hipótesis de la ANDI y de ASEMI. Sin embargo, esa hipótesis hoy no tiene ninguna evidencia empírica. No han podido demostrar la insuficiencia del UPC. Es un asunto de propaganda que repiten, pero no han podido demostrar en ninguna mesa técnica que eso sea verdad. Luego, si no se ha podido demostrar, porque esto no puede ser sobre consideraciones de opiniones en Twitter, es que mi opinión en Twitter es que más o menos debemos 2 billones, no señores. Estos son recursos públicos que se tienen que manejar de manera seria y esto es prueba contra prueba y dato contra dato. En ese sentido, no se necesitaría una reforma tributaria. E insisto, hay 2 informes de impacto fiscal radicados en el Congreso de la República, que el doctor Alejandro Gaviria y los ministros no lo quieran leer ni lo quieran discutir a fondo, es otro asunto, pero no pueden negar que se ha hecho el ejercicio, el trabajo, con lo que ha aprobado la Cámara de Representantes de hacer los cálculos de cuánto cuesta, pero además todavía pasa por el trámite del Senado de la República. Tú no le puedes pedir al Ministerio de Hacienda que cada que haya un conjunto de proposiciones haga un cálculo y por eso la ley quinta ha sido diseñada de esa manera. Ahora, ¿cuál es el debate central acá y el desacuerdo? Es el manejo público de los recursos públicos. En Colombia ha habido un manejo privado, opaco, no transparente de recursos públicos de los cuales depende la vida de los colombianos. Y eso nos ha costado 1.700.000 quejas en año y medio en la superintendencia, 500.000 personas suplicando por su vida, cuando el 98% de estos recursos se giran de manera anticipada, son recursos billonarios y eso no puede seguir pasando en este país. Eso es lo que tiene que dirimir el Senado de la República.